ver, Denise, vamos a hacer el repaso de nuestro examen. Comenzamos. Trabajamos la Segunda Guerra Mundial desde el año 1939 al año 1945, es cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y comienza. Causas fueron las políticas. ¿Qué causas políticas? La firma del Tratado de Paz de Versalles. Acabada la Primera Guerra Mundial, para que ya no haya más enfrentamientos entre los países, se firma un tratado de paz. ¿En dónde? En Versalles, en 1919, en Francia. Este tratado, más que un tratado de paz, se torna como un tratado en el cual se quiere acabar con Alemania. Es por eso que los alemanes lo toman como una humillación. Las condiciones que se imponen en este tratado lo toman como una humillación y esto genera un rechazo a este tratado. Profesora, ¿por qué? Porque si tú recuerdas, una de las condiciones del tratado era ¿qué cosa? Que toda su tropa militar que Alemania tenía, se la tenían que entregar a los países contrarios. Y Alemania solo se quedaba con 100 soldados nada más. Asimismo también, todos los territorios que Alemania había obtenido, tenía que entregárselos al bando contrario, a Francia e Inglaterra. Prácticamente Alemania perdía territorios, perdía economía y pérdidas humanas también porque había muerto mucha gente tras esta guerra. Todo eso, ¿dónde se encontraba? Dentro del Tratado de Versalles. Y esto fue una humillación para los alemanes. Así lo consideraron. ¿De acuerdo, Anaís? Sí, sí. El nazismo y el fascismo son dos ideologías que nacen, una en Alemania y en otra en Italia. Estas dos ideologías plantean políticas agresivas, políticas donde tienen que matar, si es posible, para lograr su objetivo. Si quieren expandirse territorialmente y quieren dominar el mundo, tienen que acabar con vidas humanas. Exaltación nacionalista, el deseo de querer ser imperios individuales, poderosos, tanto Italia como Alemania. El rearme. Alemania se estaba rearmando. Recuerda, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania militarmente se estaba rearmando en silencio para que sus oponentes no hicieran nada contra ella. Alemania empieza su expansión territorial y toma los Sudetes, toma Austria. Pero ¿qué pasa cuando decide invadir Polonia? Ahí se inicia la declaratoria de guerra. Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania y ahí es cuando comienza la guerra o la Segunda Guerra Mundial. Causa principal que origina la Segunda Guerra Mundial, la invasión a Polonia. Alemania invade Polonia y Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania y estalla la guerra. Italia, Japón se unen a Alemania. Italia deseaba apoderarse de estos dos territorios de África. Japón decide formar un propio pueblo independiente. Ellos dos tienen deseos de expansión y ser poderosos. Por ello se unen a Alemania. Otra causa, la Gran Depresión. ¿Qué es la Gran Depresión? El crack de 1929 es la crisis económica por la que cae Estados Unidos. Estados Unidos, tras la Primera Guerra Mundial, recuerda que abastecía económicamente a toda Europa. O sea, era la más poderosa, era una potencia. Pero cuando cae su economía, Estados Unidos cae y toda Europa también cae económicamente. Esto es aprovechado ¿por quién? Por Alemania. ¿Para qué? Para formar o hacer insertar su ideología y formar su gran imperio. ¿De acuerdo? Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se inicia? La invasión de Polonia trae consigo que Francia e Inglaterra le declaren la guerra a Alemania. Francia, prácticamente en inicios de la Segunda Guerra Mundial, ya se encontraba derrotada. ¿Esto qué hizo? Que se firmara un armisticio, un tratado de paz entre Francia y Alemania. El eje Roma-Berlín, se forma el eje Roma-Berlín. Al bando de Alemania se une Roma, Italia, en el año 1936. La batalla de Inglaterra, Alemania se encontraba victoriosa por todo lo que había logrado y pensaba que Inglaterra también era fácil de dominar, pero le salió lo contrario. En la batalla de Inglaterra, Alemania es derrotada. Alemania invade la Unión Soviética, decide invadir la Unión Soviética, pero también Alemania va a salir derrotada tras la invasión a la Unión Soviética.
¿Por qué lo invade? Por petróleo. El eje Roma-Berlín se va a ampliar porque ¿quién ingresa? Japón. Quiere decir que ahora Japón, Italia y Alemania son las aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Japón, ¿qué es lo que hace? Apenas ingresa al bando de Alemania e Italia, declara, ¿de acuerdo? Japón declara la guerra a Estados Unidos. ¿Y cómo así? Cuando Japón decide atacar la base militar de Pearl Harbor, la base militar de Estados Unidos. Cuando Japón hace esto, Estados Unidos despierta e ingresa a la guerra. En el año 1943, Alemania se rinde. Acuerda que atacó la Unión Soviética y le salió mal su ataque. Luego decide atacar a la ciudad de Stalingrado, nombre que lleva, nombre del líder comunista. Acepte. ¿Hija? Cachique dice que la acepte, Milagros Cachique. ¿Ah? Ya, muy bien. Entonces, en el año 1943, Alemania se rinde en la batalla de Stalingrado. ¿De acuerdo? Alemania se rinde en la batalla de Stalingrado porque Alemania ya no puede en esta batalla contra Stalin. Uno, no le favorece el clima. El clima de la Unión Soviética, el clima de este territorio ruso, es un clima muy frío y muy intenso. El ejército alemán no puede, digamos, luchar contra este clima, no está acostumbrado. Ese es uno. Dos, el fuerte ejército que tenía Stalingrado, ¿de acuerdo? Acaba con la invasión de Alemania. Y así Alemania acaba por ser derrotada en esta batalla. El 6 de junio se da el desembarco de Normandía. En las playas de Normandía llega embarcación con ejército de Estados Unidos, ejército de Francia y ejército de Inglaterra. ¿Qué hacen? Rescatan a toda la población que se encontraba en Auschwitz, el campo de concentración, y salvan a toda esta población judía de la muerte. Y asimismo, aquí se da el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recuerden, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania porque Alemania toma Polonia. ¿Se firma un tratado de paz entre Francia y Alemania? Sí. ¿Se forma el eje Roma-Berlín? Sí, porque ingresa Italia al bando de Alemania. ¿Alemania es derrotada en la batalla de Inglaterra? Sí. ¿Alemania invade la Unión Soviética? Sí, primero por petróleo y luego ya desea acabar con el líder, con Stalin, el líder comunista. Pero lamentablemente Alemania pierde. ¿El eje Roma-Berlín se amplía? Sí, ingresa Japón. Japón ataca Pearl Harbor y con eso hace que Estados Unidos ingrese al conflicto. Se realiza el desembarco en las playas de Normandía. Los ejércitos franceses, estadounidenses e ingleses desembarcan y con esto se da fin a la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias que trajo esta Segunda Guerra Mundial. Devastación de Europa. Europa queda devastada, acabada, tanto económica, política, socialmente. Alemania se divide en dos partes. Sí, una parte de Alemania es la Alemania federal, que le pertenece a Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y la otra Alemania, la Alemania del Este, que le pertenece a la Unión Soviética. O sea, ambas se dividen Alemania, parten Alemania en dos partes. Nace la ONU, ¿sí? La Organización de Naciones Unidas, con el objetivo de ¿qué? De fomentar la paz entre los países, para que ya no haya una tercera guerra mundial, sino ahí paralice todo. Estados Unidos plantea el proyecto Marshall. Este proyecto, ¿qué función tiene? Abastecer económicamente a los países europeos para su reconstrucción o recuperación. Segundo tema, proceso de descolonización. Este proceso es un proceso mediante el cual las colonias dominadas por los imperios europeos van a lograr ser libres e independientes, formar su propio Estado. ¿Cuáles van a ser las causas? Tras la Segunda Guerra Mundial, estos pueblos dominados se van a dar cuenta que estos imperios no son tan fuertes como ellos creían, y eso le va a dar motivo y fe para que se creen los movimientos nacionalistas, movimientos que van a influir en que estos
estas colonias se liberen y formen su propio país independiente. ¿Quiénes apoyan a estos movimientos nacionalistas? La ONU. Recibe apoyo de la ONU. Se forma el movimiento de países no alineados, países que no están ni de un lado ni del otro, son neutrales. Y para poder afianzar a esos países, se da 2 conferencias, de Bandung y de Belgrado. Siguiente tema, la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría es un enfrentamiento entre 2 bloques, el occidental y el bloque del este, el bloque capitalista y el bloque comunista, pero que no hay entre las 2 enfrentamiento de armamento, no hay enfrentamiento bélico, solamente hay enfrentamiento de ideas, cultura, ¿de acuerdo? Tecnología, más no enfrentamiento bélico, no hay armas entre ellas, no se enfrentan como en la Segunda Guerra Mundial, no. Plano económico, se creó la ONU, porque la Guerra Fría viene después de la Segunda Guerra Mundial. La ONU se crea para instaurar la paz, no más guerra. El Plan Marshall, ya saben que es el plan para repartir dinero en toda Europa y así se reconstruya rápidamente. Si Estados Unidos había puesto en práctica el Plan Marshall, la Unión Soviética dijo, yo también voy a poner un proyecto, la Comecon. Hace lo mismo que el Plan Marshall. Presta dinero para la reconstrucción, pero solamente de los países comunistas, nada más. En el plano militar, se firma el Tratado del Atlántico, la OTAN, y el Pacto de Varsovia. Este Tratado del Atlántico firmado por Estados Unidos y el Pacto de Varsovia firmado por la Unión Soviética. Ambos de apoyo militar, cada uno en su bando. ¿De acuerdo? Los bloques que se enfrentan en la Guerra Fría, el bloque capitalista y el bloque comunista. La Guerra Fría tuvo 3 etapas. Primera etapa, primera fase. ¿Qué pasa en la primera etapa, primera fase? Se construye el muro de Berlín. Alemania, recuerden que se dividió en 2. Alemania federal, que le pertenecía a Francia, Reino Unido o Inglaterra y Estados Unidos. Y la otra Alemania le pertenecía a la Unión Soviética. Entonces, hubo un periodo, un tiempo en la cual los pobladores de la Unión Soviética que vivían en esta parte de Alemania del Este, empezaron a migrar a Alemania del Oeste. ¿De acuerdo? Empezaron a migrar a la Alemania Occidental o a la Alemania Federal. Entonces, para que no pasara esto, ¿qué hace la Unión Soviética? Manda a construir el muro de Berlín. Se da la Guerra de Corea. Acaba la Guerra de Corea y muere ¿quién? El líder comunista, Stalin, fallece. Tras la muerte de Stalin, ¿quién asume el cargo? Nikita Khrushchev. Y así acaba la primera fase. Segunda fase, se presenta la crisis de los misiles en Cuba. Cuba está implementando con misiles, de acuerdo, a los países comunistas. De esto se entera Estados Unidos y le declara, ¿de acuerdo?, declara que sus barcos no pasen más. Para que no se lleve a cabo un enfrentamiento, Cuba desiste y ya no sigue enviando misiles. No hay guerra. Estados Unidos interviene en la guerra de Vietnam, pero no sale bien parada. Acaba esta situación, esta segunda etapa. No hay enfrentamiento de por medio, no hay enfrentamiento. Por eso se llama coexistencia pacífica. Tercera fase, el periodo de rebrote. Quiere volver a iniciarse la guerra, con la famosa Guerra de las Galaxias. ¿Quién promueve esta guerra? Estados Unidos. Pero no es una guerra en sí. Él quiere que su armamento militar sea de alta tecnología. Por ello le llama la Guerra de las Galaxias, pero no se lleva a cabo esta guerra. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente tema, conflicto árabe-israelí. Recuerden, se enfrentan los árabes al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío quería formar un pueblo dentro del territorio de los árabes y eso no lo permitían ellos, los árabes. Factores del conflicto, el petróleo, desmembración del imperio árabe. El imperio árabe se separa. Confrontación entre los nacionalismos árabes y judíos. Los árabes desean formar su propio pueblo. Los judíos desean formar su propio pueblo. Creación del Estado israelí.
Esto trae consigo que se forme el Estado de Israel. Cuando se forma el Estado de Israel, ahí se inician las guerras entre los árabes y los judíos. ¿Cuántas guerras son? 4. De todas ellas, ¿cuál es la que más interesa? La guerra del Yom Kippur. ¿Por qué? Porque va a ser esta guerra la que traiga consigo nuevamente el ingreso de Estados Unidos. Estados Unidos ingresa a la guerra apoyando a Siria, apoyando a Israel, y Siria y Egipto, que son productores de petróleo, deciden embargar el petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos le cuadruplican el precio del petróleo y ahí comienza la crisis económica de Estados Unidos. Todo por ingresar a apoyar a Israel o al pueblo judío en esta guerra del Yom Kippur. Hasta aquí viene el examen. ¿Alguna pregunta, chicas? No, Miss, sí ¿Has entendí. entendido bien? Ya, entonces Ya, pueden repasar estas diapositivas, las voy a colocar en el modo ahora, y el examen va a ser a las 4 de la tarde. Va a estar publicado en la aplicación de modo, y a las 5 se bloquea, así que tienen que estar 4 en punto para que puedan dar su examen. ¿Ya? Entonces damos por Ya, Miss. Ya, chicas, listo, ya vamos bien. Ok, gracias. Ya. Gracias, Miss, en serio. Ya, nos vemos 4 de la tarde el examen, no se olviden, ¿ya? Ya.